1895. Bajo el sol implacable de Piura, el oro brilla con un fulgor que ciega el juicio de los hombres. Los hermanos Salcedo no eran simples mineros, eran sombras que protegían un secreto enterrado en la arena. 9 hombres buscaron fortuna y solo encontraron una tumba de sed y plomo. Una historia de codicia extrema donde 2 hombres exterminaron a todo un grupo para que su secreto jamás saliera del desierto. ¿Hasta dónde llegarías tú por un tesoro? Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El viento en el desierto de Sechura no era una brisa, era un aliento caliente y arenoso, un fantasma constante que erosionaba la voluntad y pulía las piedras hasta convertirlas en espejismos. En ese páramo, donde la vida se aferraba a la existencia con uñas y dientes, se encontraban los Salcedo, Ricardo y Mateo, veteranos curtidos de alguna refriega olvidada en la sierra. Regresaron a su tierra natal con cicatrices que contaban historias de pólvora y traición, pero también con algo más valioso que cualquier medalla: la ubicación precisa de una veta de oro que, según decían, había sido prometida a sus antepasados por un fraile moribundo en tiempos coloniales. No era una mina a cielo abierto, ni una galería suntuosa. Era un respiro, un puñado de tierra que les garantizaba no volver a arrodillarse ante ningún patrón, ni escuchar el látigo del capataz. Para ellos, ese oro no era riqueza, era la paz ganada a pulso con el sudor y la sangre vertida en batallas ajenas. Y la paz en el Perú de 1895 era un bien más escaso que el oro mismo. Ricardo, el mayor, era el silencio hecho hombre. Sus ojos, del color del cuarzo pardo, escudriñaban el horizonte con una paciencia letal. Mateo, apenas 2 años menor, era el nervio, el que se impacientaba, pero cuya lealtad a su hermano y al secreto era una roca inamovible. Vivían en una barraca improvisada, construida con lonas endurecidas por el sol y carrizo seco, oculta tras unas dunas que el desierto se empeñaba en mover cada noche. Su única conexión con el mundo era una cisterna subterránea, alimentada por una filtración caprichosa que solo ellos conocían. Noviembre se deslizó sobre Sechura con una lentitud torturante. Los días se fundían en noches estrelladas, y la rutina de los Salcedo era una coreografía de supervivencia. Cavar poco, extraer más lento y vigilar. Vigilaban el eco del viento, el vuelo de los buitres y cualquier sombra que se atreviera a proyectarse donde no debía. Y entonces llegaron. No llegaron como peregrinos ni como comerciantes. Llegaron como una plaga de langostas. 9 hombres con la fiebre del oro pintada en sus rostros demacrados por el viaje y avivada por la promesa de metal amarillo. Eran forasteros, una mezcla heterogénea de peones desesperados, un exmilitar desertor llamado el Chacal Soto y un escribano ambicioso de Chiclayo, don Ramiro, el cerebro aparente del grupo. Venían armados, no solo con picos y palas, sino con una certeza brutal. El desierto guardaba riquezas y alguien las estaba ocultando. La primera señal fue el olor a tabaco barato y a caballo sudado, un hedor ajeno a la pureza áspera del desierto. Ricardo lo sintió primero, mientras afilaba un machete bajo la sombra de una roca que parecía un altar olvidado. Se irguió, no con prisa, sino con la lentitud calculada de un depredador al que le han tocado el territorio. «Mateo», llamó, su voz apenas un susurro ronco que el viento intentó devorar. «Se acerca la tormenta». Mateo estaba revisando los pocos víveres que les quedaban, harina rancia, un costal de frijoles secos y el agua racionada. Al escuchar a su hermano, su mano se dirigió instintivamente al fusil Mauser, un obsequio que Ricardo había rescatado de la guerra, un arma que había costado más vidas que el oro de los Salcedo. «¿Cuántos?», preguntó Mateo sin levantar la vista del almacén. 9. Demasiados para ser turistas. Y vienen con prisa. La prisa es la antesala de la estupidez o de la violencia. Los Salcedo habían pasado meses perfeccionando su escondite. La veta estaba a unos 2 kilómetros de su campamento, oculta bajo una capa de salitre y arena movediza, un lugar que solo un mapa dibujado en la memoria podía revelar. El tesoro era su póliza de seguro contra el mundo. No iban a entregarla. Los 9 buscadores se detuvieron al caer la tarde, acampando a una distancia prudencial, observando la única estructura visible, la barraca de los Salcedo. El Chacal Soto, con su uniforme hecho jirones y su mirada de alambre de púas, fue quien dio el primer paso al amanecer. Se acercaron con una teatralidad innecesaria.
El desierto amplificaba cada ruido, el crujido de las botas sobre la grava, el roce del metal. Ricardo y Mateo no salieron a recibirlos. Permanecieron dentro, inmóviles, escuchando el avance de la codicia. Don Ramiro, el escribano, llevaba un pañuelo blanco atado a un palo, un símbolo patético de paz en un lugar donde solo existía la ley de la supervivencia. «Salcedo», gritó Ramiro, su voz quebrándose por la sequedad. «Sabemos que están ahí. No somos bandidos, somos hombres de negocios. Queremos negociar por lo que han encontrado. El oro es para todos». Ricardo salió primero, lento. Vestía una camisa de lino descolorida y pantalones que parecían hechos de cuero curtido. Llevaba el Mauser colgado a la espalda, pero se apoyaba en una vara de madera, como si estuviera cansado del mundo. Mateo apareció detrás, manteniendo una distancia calculada, con el rifle bien cargado y apuntando sutilmente hacia el centro del grupo invasor. «Aquí no hay nada que negociar», dijo Ricardo, su voz sorprendentemente clara a pesar del ambiente. «Este terreno es nuestro». El chacal Soto bufó. «¿Terreno? Esto es el infierno, viejo. Y el infierno es gratis para quien lo conquista. Sabemos que han hallado algo más que piedras. Muéstrenos la veta, y quizás les dejemos vivir para seguir siendo mendigos en este arenal». La tensión se cortó con el sonido metálico de las armas siendo desenfundadas por los otros 7 hombres. Eran mayoría abrumadora, pero los Salcedo tenían algo que el oro no podía comprar: el conocimiento íntimo de la trampa mortal que era Sechura. Ricardo sonrió, una mueca breve y sin alegría. «Se han equivocado de hombres, forasteros. Nosotros no negociamos con amenazas. Nosotros respondemos a ellas». El chacal no esperó más. Dio la orden y el asalto comenzó. Pero los Salcedo no estaban allí para pelear una refriega justa. Estaban allí para terminar una guerra que ya habían ganado en su mente. Mientras los atacantes avanzaban, Ricardo hizo un gesto casi imperceptible hacia Mateo. Mateo, que había estado parado junto a la entrada de la barraca, se deslizó hacia la parte trasera, desapareciendo en la arena como un fantasma. Había un trabajo más importante que hacer que intercambiar disparos. Ricardo se lanzó hacia un lado, rodando justo cuando la primera andanada de balas pasó zumbando sobre su cabeza, levantando nubes de arena hirviente. El tiroteo se desordenó de inmediato. Los forasteros estaban disparando a un objetivo que se movía con la fluidez de un lince, pero estaban demasiado agrupados, confiados en su número. Ricardo devolvió el fuego con una precisión quirúrgica. 2 disparos secos, 2 hombres cayeron, no muertos al instante, sino heridos de gravedad, gritando de dolor antes de que el resto de sus compañeros pudieran reaccionar. La confusión se instaló, pero la verdadera defensa de los Salcedo no era el Mauser, sino la sed. Mateo, mientras tanto, ya estaba en el perímetro exterior de la zona de acampada de los invasores. Había trabajado en esa veta durante meses, y sabía que el agua era el eslabón más débil de cualquier expedición en el desierto. El grupo de 9 había cavado un pozo somero, una fuente desesperada de humedad salobre que habían estado racionando. Mateo no llevaba veneno sofisticado, llevaba algo mucho más antiguo y efectivo en el calor extremo, una mezcla de hojas secas de Datura stramonium, molidas hasta convertirlas en un polvo fino, mezclado con las sales más amargas que pudo encontrar en las proximidades de la veta. Un cóctel que prometía delirio y parálisis antes que la muerte rápida. Con la destreza de quien ha enterrado secretos antes, Mateo esparció el polvo en el borde del pozo, asegurándose de que el viento, ese aliado constante del desierto, hiciera el resto del trabajo, mezclándolo con el agua turbia y caliente. Luego, regresó al punto de cobertura, silbando un tono bajo que solo Ricardo reconocería. Ricardo, enfrascado en el duelo de disparos, notó el silbido. Era la señal. Habían pasado de la defensa a la fase 2, la aniquilación pasiva. Los invasores, ya nerviosos por las bajas y la resistencia inesperada, comenzaron a desesperarse por el calor de la mañana, que ya se sentía como el mediodía. El chacal Soto, viendo que no podían desalojar a Ricardo de su cobertura, ordenó a sus hombres que rodearan el campamento Salcedo. Fue entonces cuando la sed comenzó a hacer su trabajo. El primer hombre que bebió del pozo fue uno de los que había recibido un disparo superficial, buscando aliviar la quemazón en su garganta. Al cabo de 20 minutos, el hombre comenzó a convulsionar, sus ojos inyectados en sangre, su mente atrapada en un laberinto de alucinaciones.
El pánico se extendió más rápido que el fuego. ¡El agua! ¡El agua nos está matando!, gritó don Ramiro, su rostro pálido de terror, la codicia reemplazada por la supervivencia primitiva. El chacal Soto, más astuto, se apartó del pozo, pero sus hombres estaban ya deshidratados y ahora envenenados. La coordinación se desintegró. Empezaron a culparse, a gritar por un médico inexistente. Ricardo y Mateo observaron el espectáculo desde la distancia. No había honor en esto, solo eficiencia. La guerra les había enseñado que el enemigo más peligroso no era el que blandía un fusil, sino el que no tenía nada que perder. Y ahora, estos 9 hombres habían perdido hasta la cordura. Ricardo se levantó de su escondite, ya sin la necesidad de ocultarse de los disparos, pues los invasores estaban demasiado ocupados luchando contra sus propios cuerpos. Mateo, el Mauser. Yo usaré la Winchester. No dejaremos testigos. La Winchester, un rifle de repetición de cañón largo, era la herramienta de Ricardo para los trabajos que requerían distancia y certeza. Se posicionó en la cima de una duna, utilizando la sombra escasa de un arbusto como punto de apoyo. Los hombres del chacal estaban ahora dispersos, algunos vomitando, otros intentando arrastrarse lejos del pozo contaminado. La agonía del veneno era lenta, cruel, diseñada para romper el espíritu antes de apagar la luz. Ricardo apuntó a don Ramiro, quien intentaba desesperadamente enterrar un mapa en la arena, quizás el mapa que los había guiado hasta allí. Un tiro limpio. El escribano cayó con un sonido seco, y el mapa quedó a medio enterrar, un testimonio mudo de su fracaso. Mateo avanzó con el Mauser, moviéndose metódicamente. Su objetivo eran los que aún tenían fuerza para usar sus armas, aquellos que representaban un riesgo residual. No había gritos de piedad, solo el ruido de los fusiles resonando en el silencio del desierto. El chacal Soto, viendo la masacre sistemática, entendió que no se enfrentaba a simples guardianes, sino a 2 fantasmas entrenados en el arte de desaparecer a otros. Intentó huir hacia el sur, hacia el horizonte abierto, esperando que la distancia le ofreciera una oportunidad. Ricardo lo vio, no apresuró el tiro. Dejó que Soto corriera unos 100 metros, consumiendo sus últimas reservas de energía bajo el sol que ahora golpeaba con furia renovada. «Deja que sufra un poco más la carrera», murmuró Ricardo ajustando la mira. El disparo final de Ricardo fue un eco largo, un trueno que pareció resonar por todo el departamento de Piura. El chacal Soto se desplomó en la arena, su cuerpo inmóvil antes de que su grito pudiera formarse. Cuando el silencio regresó, era un silencio diferente. No era el silencio vacío del desierto, sino el silencio pesado de una matanza consumada. 9 hombres habían venido a reclamar un tesoro, y ahora eran parte del paisaje árido. Mateo regresó a la barraca, su rostro impasible, aunque sus manos estaban tensas por la adrenalina. «Terminado», informó, volviendo a cargar el Mauser por costumbre. Ricardo descendió de la duna, sus botas apenas perturbando la arena fresca. Caminó lentamente entre los cuerpos, examinando la escena. No había saqueo, no había celebración, solo el cumplimiento de un deber autoimpuesto. «Reúne el equipo y asegúrate de que no quede ni una sola huella de su campamento, salvo las que el viento se llevará. El desierto debe parecer que nunca los vio llegar». La tarea de ocultar la evidencia fue tan meticulosa como el envenenamiento. Cavaron fosas poco profundas, cubriéndolas con arena movediza, y colocaron encima piedras pesadas para evitar que los buitres o el viento revelaran la profanación. Los objetos personales de los 9 hombres, algunas monedas sueltas, un reloj roto, un rosario, fueron arrojados a un pozo seco y tapado con escombros. Nada debía quedar como rastro de que 9 almas habían pasado por allí buscando oro. Para el anochecer, solo quedaban los Salcedo y el desierto. El sol se hundió en el horizonte, tiñendo las dunas de un rojo sangre que contrastaba con la palidez de los cuerpos cubiertos. Esa noche, mientras el frío del desierto se instalaba, los hermanos se sentaron junto a su pequeña fogata, comiendo frijoles secos. El aire estaba cargado de la adrenalina residual, pero bajo ella, la calma regresó. «¿Crees que alguien más vendrá?», preguntó Mateo, rompiendo el silencio, mirando hacia las estrellas que parecían burlarse de la miseria humana. Ricardo tomó un sorbo de agua racionada, su mirada fija en el fuego. «Vendrán, siempre vienen. El oro atrae a los desesperados y la desesperación es el combustible más potente. Pero tú y yo, Mateo, sabemos algo que ellos no entienden.
Este oro no es algo que se encuentra, es algo que se hereda, y lo que se hereda se defiende con el último aliento. La veta seguía ahí, a un par de kilómetros, intacta, esperando bajo la arena. Los Salcedo habían pagado el peaje de sangre necesario para asegurar su silencio por un tiempo más. En el desierto de Sechura, en 1895, dos hermanos habían demostrado que la protección de un sueño, por pequeño que fuera, podía justificar el exterminio de 9 hombres. Y mientras el viento barría las últimas huellas de la masacre, la oscuridad se hacía cómplice del secreto de los Salcedo. El precio de la paz era la aniquilación, y estaban dispuestos a pagarlo una y otra vez. El amanecer en Sechura siempre era una promesa cruel, un sol implacable que prometía evaporar hasta el último vestigio de humedad y memoria. Para los hermanos Salcedo, sin embargo, el alba era el momento de la contabilidad, el instante en que la adrenalina se disipaba y solo quedaba la fría lógica de su supervivencia. Mateo, el mayor, se levantó primero, sus movimientos rígidos, marcados por las cicatrices profundas que le habían valido el apodo de El Hierro entre los antiguos reclutas. Revisó el perímetro, no por miedo a un ataque inmediato, sino por la necesidad neurótica de orden que un trauma tan grande impone. El desierto era vasto, pero para ellos, el campo de batalla inmediato debía estar inmaculado. Ricardo, más delgado y con la mirada más aguda, observaba el horizonte, donde el aire vibraba bajo el calor incipiente. No le preocupaba la policía o los gendarmes de Piura. Aquellos hombres, con sus uniformes ridículos y su burocracia lenta, rara vez se aventuraban tan lejos en la arena, prefiriendo la seguridad de las haciendas costeras. Su verdadera preocupación residía en la naturaleza del hombre y su codicia. 9 hombres habían muerto porque habían creído que podían arrebatarles lo que consideraban sagrado. ¿Qué vendría después? ¿10? ¿20? Necesitamos movernos, dijo Ricardo, su voz apenas un susurro áspero, sin apartar la vista del sol naciente. El agua de los cuerpos se evapora rápido, pero el olor, el viento traerá algo. No podemos quedarnos cerca del campamento. Mateo asintió, recogiendo las pocas pertenencias que habían estado utilizando. 2 petacas casi vacías, un par de mantas gastadas y los fusiles, desarmados para una limpieza minuciosa. La limpieza era un ritual. Cada partícula de pólvora, cada mancha de grasa debía ser eliminada. El cuidado de sus armas era un reflejo directo del cuidado que ponían en sus vidas. Eran su extensión, su voz más elocuente. «Al Pozo Viejo, entonces», respondió Mateo, refiriéndose a una cisterna abandonada que conocían a mediodía de marcha hacia el interior, lejos de cualquier ruta comercial conocida. Necesitamos reabastecernos y evaluar el mapa. Los intrusos traían planos. Si alguno sobrevivió al agua o si lograron esconder alguna copia, estaremos en problemas. El mapa. Ese pedazo de pergamino amarillento que don Ramiro intentó enterrar era la clave. Los Salcedo habían luchado en la Guerra del Pacífico no por gloria ni por banderías políticas, sino por la tierra, por el derecho a existir en un rincón olvidado del Perú. La veta de oro no era una mina industrial, era una grieta, un regalo caprichoso de la tierra que apenas les daba para subsistir y, sobre todo, para mantenerse alejados del mundo que los había herido y luego olvidado. El oro era su jubilación, su santuario. Mientras desmontaban el improvisado refugio, Ricardo se acercó a la zona donde habían caído los atacantes. El sol ya estaba alto y el aire comenzaba a distorsionar la visión, pero aún así, pudo ver algo que no había notado en la oscuridad de la matanza. Junto al cuerpo del hombre que parecía ser el líder, un tipo fornido con un sombrero de ala ancha, había una pequeña cantimplora de metal, volcada y casi enterrada. No era de la munición que habían visto en los otros. Con guantes rudimentarios hechos de trapos viejos, Ricardo la desenterró. Era pesada, de latón, con un sello borroso que parecía un escudo familiar, aunque no lo reconoció de inmediato. La abrió con cuidado. Estaba vacía, salvo por un residuo aceitoso y un olor acre, vagamente metálico, pero extraño. No era el olor del agua envenenada que habían usado, un brebaje a base de hierbas del desierto. Esto era algo más refinado, más químico. «Mateo, mira esto», llamó Ricardo. Mateo se acercó, su rostro endurecido por la fatiga. Examinó la cantimplora pasándola entre sus dedos callosos. «No es nuestra, no es de ninguno de los que trajimos.
Esto significa que el líder, el tal Don Ramiro, no solo trajo a sus peones, traía equipo especializado. «O alguien más estuvo aquí antes que nosotros», sugirió Ricardo, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del desierto. La implicación era peligrosa. Si había un equipo más profesional que Don Ramiro y sus secuaces, alguien con recursos para traer químicos en lugar de solo agua envenenada, significaba que el secreto de la beta no era tan bien guardado como creían. La guerra les había enseñado a desconfiar de todo, pero la desconfianza hacia un enemigo invisible era la más corrosiva. «El mapa», insistió Mateo. «Si este hombre tenía equipo, es porque sabía exactamente a dónde iba. Si el mapa cayó en manos equivocadas, la idea de que el mapa estuviera incompleto o que los otros buscadores hubieran enviado un informe a un tercero era insoportable. Su refugio se desmoronaba bajo la amenaza de la intrusión externa. Decidieron no demorarse más. El entierro de los cuerpos había sido una medida de precaución contra los carroñeros y la curiosidad, pero la verdadera protección era la velocidad. Cargaron sus pocas provisiones y el Mauser, dejando atrás el sitio de la masacre, como si hubiera sido un sueño febril. El silencio se rompió solo por el crujido de la arena bajo sus botas, un ritmo monótono que marcaba su huida hacia el interior árido. El viaje hacia el Pozo Viejo fue una prueba de resistencia. El desierto de Sechura no perdonaba la debilidad. Cada paso era una negociación con el agotamiento y la sed. Ricardo, más joven, se encargaba de la vigilancia frontal, mientras Mateo, con su paso firme y pesado, mantenía el ritmo. Hablaban poco, las palabras gastaban energía y ahora, cada gramo de fuerza era necesario para el siguiente kilómetro. Al caer la tarde del segundo día, alcanzaron el pozo. Era una estructura de piedra antigua, un vestigio de alguna misión jesuita olvidada, su boca sellada por una pesada losa de granito que solo ellos, con su conocimiento íntimo del terreno, podían mover con relativa facilidad. El aire que subió del pozo, húmedo y frío, fue un bálsamo para sus gargantas secas. Trabajaron en silencio, el esfuerzo físico aliviando temporalmente la tensión mental. Cuando el agua, turbia pero potable, estuvo disponible, bebieron con avidez controlada, sabiendo que el racionamiento debía continuar. Mientras Mateo aseguraba la losa de nuevo, Ricardo sacó el mapa que había logrado rescatar de entre los restos de Don Ramiro. Estaba doblado y manchado de arena, pero el trazo de tinta negra era claro. «Mira esto, Mateo», dijo Ricardo, extendiendo el pergamino sobre una roca plana, bajo la luz débil de una linterna de aceite. «No es un mapa del tesoro, es un mapa de logística». El pergamino no mostraba ninguna X ni ningún símbolo de mina. Estaba lleno de anotaciones en un español formal, casi burocrático, marcando pozos de agua conocidos, puntos de referencia geológicos inusuales y, lo más perturbador, rutas de patrullaje militar de hace una década. Estos hombres no venían buscando oro al azar, reflexionó Mateo, señalando un punto marcado con un círculo pequeño cerca de lo que parecía ser un cañón seco. Venían siguiendo una ruta establecida. Alguien, en Piura o quizás en Lima, sabía exactamente dónde buscar. Y si sabían la ruta, sabían dónde estaba la beta, concluyó Ricardo, sintiendo que la red se estrechaba alrededor de ellos. El tesoro de los Salcedo no era solo una veta de oro. Era un secreto industrial, o peor aún, un secreto estatal camuflado. Si el gobierno o alguna compañía poderosa había estado rastreando esa zona, su pequeña fortuna se convertiría en un problema político y militar. «¿Qué hacemos con el mapa?», preguntó Mateo, la duda asomando por primera vez en su voz. Quemarlo significaba perder la única pista de quién más podía estar buscándolos. Guardarlo significaba conservar un peligroso conocimiento. Ricardo acarició el pergamino con la punta de su dedo. La protección del oro siempre había sido física, balas y veneno. Ahora parecía que la defensa debía volverse intelectual, estratégica. «Lo vamos a usar para engañarlos», dijo Ricardo, una sonrisa fría curvando sus labios. «Si tienen un mapa de ruta, nosotros les daremos una ruta falsa. Pero primero, necesitamos saber qué tan lejos está la mina real de esta ruta de patrullaje. Necesitamos verificar los hitos». La noche se cernió sobre el pozo, trayendo consigo el frío cortante y el sonido distante de algún animal nocturno. Los hermanos se turnaron para vigilar. La masacre había sido un acto de desesperación y defensa, pero ahora estaban en una nueva etapa de la guerra.
La guerra de la inteligencia. Habían eliminado a los invasores, pero no al fantasma que los había enviado. Y ese fantasma, pensaron mientras miraban las estrellas inertes, era mucho más peligroso que 9 hombres armados con fusiles viejos. La sombra de la codicia se había extendido más allá de las arenas de Sechura, y los Salcedo acababan de entrar en un juego mucho más grande y oscuro. El amanecer en el desierto era un espectáculo cruel, una promesa de calor sofocante envuelta en una neblina dorada que, al disiparse, revelaba la extensión implacable de la nada. Ricardo y Mateo habían dormido poco, el sueño interrumpido por el crujido de la arena bajo el viento y la memoria táctil de los cuerpos caídos. El mapa, doblado y cuidadosamente guardado en una bolsa de cuero impermeable, era ahora el centro de su universo, un pergamino que pesaba más que el oro que buscaban proteger. La ruta de patrullaje pasa a 2 días de marcha al oeste de aquí, murmuró Ricardo, señalando las marcas en el pergamino con la punta de su bayoneta. Si esa gente venía siguiendo los movimientos militares de hace 10 años, su punto de referencia principal debió ser el Cerro del Ahorcado. Es la única formación rocosa que rompe el horizonte en esa dirección. Mateo asintió, sus ojos hundidos escudriñando el horizonte, tratando de proyectar mentalmente el paisaje que no podían ver desde ese pozo escondido. El Cerro del Ahorcado era un monolito de piedra rojiza, famoso entre los pocos arrieros que cruzaban el desierto por su forma espeluznante, que recordaba a un hombre colgado. Si la beta está cerca del cerro, estamos demasiado expuestos, sentenció Mateo. La lógica era brutalmente simple. Si el gobierno o alguna entidad poderosa tenía rutas de patrullaje establecidas, significaba que tenían puntos de vigilancia y probablemente capacidad de respuesta rápida. La masacre de los buscadores había sido ruidosa, incluso en el silencio del desierto, y si alguien con recursos seguía esa pista, pronto llegarían a la escena del crimen. Tenemos que movernos hacia la mina, pero no directamente, dijo Ricardo, su voz áspera como el papel de lija. El mapa nos da la ventaja de saber qué rutas no tomar. Vamos a usar la ruta marcada, pero como señuelo. La estrategia se gestó bajo el sol inclemente, un plan nacido del miedo y la experiencia militar. La idea era simple, simular que habían tomado el camino lógico marcado por los atacantes, atrayendo a cualquier perseguidor hacia un área que ellos ya habían limpiado y, más importante aún, contaminado. El agua es el arma más limpia que tenemos, dijo Mateo, recordando el sabor amargo que había dejado en los suministros de los 9 hombres. Pero no podemos contaminar todo el desierto, solo los puntos clave. El pozo que acababan de usar era su base temporal, pero necesitaban un punto de agua más cercano a la supuesta ubicación de la beta, un lugar que sirviera como cebo húmedo. El mapa de Ramiro señalaba un pequeño oasis, apenas un charco estacional conocido como la Laguna Seca, a mediodía de camino en dirección opuesta al Cerro del Ahorcado, pero que según las anotaciones, era visitado esporádicamente por caravanas. Si los perseguidores llegan y ven que nos dirigimos hacia la Laguna Seca, asumirán que estamos buscando reabastecernos antes de adentrarnos en la mina, explicó Ricardo, dibujando líneas en la arena con una rama. Nosotros iremos al punto X, pero dejaremos un rastro convincente de que seguimos el mapa de Ramiro. La traición al mapa se convertiría en su escudo. Necesitaban crear un rastro falso, una ilusión de desesperación que atrajera a los cazadores al mismo pozo donde los 9 buscadores habían encontrado su final. El problema era la mano de obra. Eran solo 2 hombres y la necesidad de aparentar que un grupo más grande había estado allí. Necesitamos que parezca que un grupo más grande se dispersó, dijo Mateo pensando en el equipo que habían dejado atrás en el campamento inicial. Si solo ven nuestras huellas, sabrán que somos 2. La solución implicaba un sacrificio doloroso, desenterrar parte de lo que habían ganado. Regresaron sigilosamente al sitio de la masacre, bajo la cobertura de la noche, moviéndose como sombras entre las dunas. La escena era un monumento a la violencia contenida, la arena ya comenzando a reclamar lo que era suyo. Con extrema precaución, recuperaron algunas mochilas, ropa y, lo más importante, varios fusiles oxidados que no valían la pena, pero que servían para el engaño. Los cuerpos estaban demasiado expuestos. Decidieron que era mejor dejar que el desierto hiciera su trabajo final, pero antes, Ricardo hizo un trabajo macabro de ingeniería forense.
esparció restos de raciones y algunas botas gastadas lejos del lugar central de la matanza, creando la impresión de que los atacantes se habían dispersado en diferentes direcciones tras un enfrentamiento fallido. El oro, el pequeño alijo que habían extraído, estaba ahora envuelto en tela de saco y escondido bajo la montura de su único caballo flaco, un animal tan curtido como ellos. Al amanecer del tercer día, los hermanos iniciaron su marcha falsa. Dejaron huellas de 3 o 4 pares de botas distintas, alternando el peso y la pisada, simulando el paso cansino de hombres frustrados y divididos. Se dirigieron hacia el este, hacia la laguna seca, siguiendo la ruta logística del mapa. Para el mediodía, el sol ya era un martillo incandescente sobre sus cabezas. El camino hacia la laguna seca era desolador, pero al menos era un camino conocido por los buscadores de fortuna. Ricardo, montado en el caballo, se sentía como un actor en un escenario vasto y hostil. «En 2 horas estaremos cerca del pozo de agua que marca el primer desvío», comentó Ricardo controlando su respiración. «Cuando lleguemos, dejaremos las huellas más claras, como si estuviéramos discutiendo si ir al norte o al sur». Mateo, a pie, avanzaba con la determinación de quien camina hacia el castigo, pero con la mente enfocada en el objetivo. Sabía que si el plan fallaba, no habría un segundo intento. Si los perseguidores eran militares o agentes de una compañía con recursos, llegarían con hombres frescos y mejor equipados. Al acercarse a la laguna seca, el aire se sentía ligeramente más pesado. No había agua visible, solo una depresión en el suelo donde la arena se veía más oscura. Pero al examinar el borde, encontraron lo que buscaban: una pequeña cantidad de sedimento húmedo y la marca superficial de un recipiente arrastrado recientemente. Alguien había estado allí antes que ellos, posiblemente los mismos hombres de Ramiro, utilizando ese punto como repostaje. Ricardo, sin desmontar, sacó de su alforja un pequeño frasco sellado con cera negra. Contenía una solución concentrada de una planta desértica que, al mezclarse con agua, provocaba convulsiones y una sed insaciable antes de causar un fallo orgánico lento y doloroso. Era el mismo veneno que habían usado antes, pero esta vez no lo usarían para matar, sino para enviar un mensaje. «No envenenaremos el agua», dijo Ricardo mirando el cielo azul y vacío. «La envenenaremos, ligeramente». Mateo frunció el ceño. «¿Por qué?» «Si el agua está muerta, sabrán que fuimos nosotros y se detendrán. Si el agua está enferma, asumirán que fue un descuido de los otros buscadores, o que el pozo está naturalmente contaminado. Pensarán que estamos desesperados y seguimos adelante, arrastrando una enfermedad lenta. Es más creíble». La dosis fue mínima, calculada para enfermar, no para matar de inmediato. Vertieron la mezcla en el pequeño reservorio fangoso y la mezclaron con una rama. Luego, Ricardo se tomó el tiempo de dejar caer un pañuelo manchado de barro y una pipa de tabaco barata cerca del borde, objetos que claramente no pertenecían a su equipo. «Ahora el teatro», indicó Ricardo montando de nuevo. Se separaron 20 metros, simulando una pelea verbal. Ricardo gritó, con voz forzada, sobre la traición y el mapa. Mateo respondió con furia contenida, acusando a Ricardo de querer quedarse con la última gota de agua. Era una actuación pobre, destinada a ser escuchada por alguien que estuviera observando a distancia, esperando la señal. Después de 20 minutos de farsa, reanudaron la marcha, ahora claramente divididos en sus huellas, una hacia el norte, otra hacia el sur, ambas convergiendo lentamente hacia el objetivo real, el pozo de la masacre, el lugar donde los 9 habían muerto. A medida que el sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el desierto de tonos púrpura y naranja, los hermanos se reagruparon fuera de la vista de la laguna seca. El caballo, agotado, fue amarrado en un pequeño cañón arenoso. «El señuelo está puesto», dijo Mateo, sintiendo el peso de la mentira sobre sus hombros. «Ahora esperamos que la codicia sea más rápida que la inteligencia». Se movieron en la oscuridad, utilizando la noche como su manto protector. Su destino era el campamento abandonado, el sitio donde habían sellado su secreto con sangre. Necesitaban preparar el terreno para la segunda fase de su engaño. La trampa que los perseguidores, al encontrar el rastro falso y las huellas de un grupo dividido y enfermo, seguramente pisarían al intentar rastrear a los sobrevivientes. El desierto, ese juez silencioso, parecía contener la respiración. Los hermanos Salcedo no eran solo protectores de oro,
Se habían convertido en arquitectos de ilusiones mortales, esperando que el eco de su primera masacre atrajera a la siguiente ola de necios. La tensión no residía en el miedo a ser encontrados, sino en la certeza de que, en el juego de la avaricia, siempre hay un siguiente jugador esperando su turno en el tablero, y ellos estaban listos para recibirlo. El silencio del atardecer en Sechura no era paz. Era la quietud tensa de un depredador antes del acecho. Mateo y Ricardo avanzaron a paso lento, sus cuerpos acostumbrados al rigor del desierto, moviéndose como sombras alargadas bajo la luz menguante que apenas lograba penetrar las dunas. Habían dejado atrás la laguna seca, confiando en que el rastro de la enfermedad sutil y la disputa simulada harían su trabajo, sembrando la duda y la prisa en la mente de quienquiera que los siguiera. Su destino era el antiguo campamento, el nido donde habían enterrado el secreto, y a los 9 hombres que se atrevieron a exigir lo que no les pertenecía. Al llegar, la escena era un monumento a la desolación, tiendas rasgadas por el viento salino, restos carbonizados de fogatas antiguas y la arena, que siempre reclamaba lo suyo, comenzando a cubrir las marcas de la refriega de hacía meses. Ricardo se detuvo junto a una roca erosionada, su rostro curtido apenas visible en la penumbra. Su voz era un susurro áspero, cargado con el polvo y el rencor acumulado de la guerra. El señuelo del agua enferma los hará dudar de su salud, pero no de su meta. Creerán que los otros están débiles y, por lo tanto, lentos. Eso los empujará a la velocidad. Los humanos, Mateo, son más predecibles cuando están convencidos de su superioridad física. Mateo asintió, ya inspeccionando el terreno con la mirada entrenada de un francotirador. No se trataba solo de esperar. Se trataba de construir la próxima escena del crimen con la misma meticulosidad que habían empleado en la anterior. El oro no era solo metal brillante, era una maldición que exigía rituales de sangre para ser protegida. Necesitamos que vean el campamento, pero no que lo entiendan, dijo Mateo, señalando con la barbilla hacia una de las tiendas caídas. Vamos a simular que los sobrevivientes, los que huyeron, regresaron para buscar algo que olvidaron. Algo que los haga volver sobre sus pasos. Durante las siguientes horas, bajo un cielo que se había vuelto una tinta negra salpicada de estrellas crueles, los hermanos trabajaron. No usaron sus armas, sino herramientas de excavación y desorden calculado. Revolvieron la tierra superficial, desenterraron un par de botas viejas y gastadas que habían pertenecido a uno de los caídos, y las dejaron junto a una pila de huesos de animales que habían guardado para el ganado. La clave era la narrativa. Los buscadores que habían huido, los supuestos otros de su teatro, habían regresado brevemente, quizás buscando un mapa o un último trago de licor fuerte, antes de ser alcanzados por sus perseguidores, o quizás por los propios Salcedo en una emboscada distinta. Ricardo, con una precisión casi quirúrgica, colocó 3 cartuchos de fusil vacíos, de un calibre diferente al que usaban, cerca del perímetro exterior del campamento. Eran municiones que no encontrarían en el equipo de nadie conocido en la región, un detalle que solo un ojo entrenado o uno desesperado notaría. Era la firma de un tercer grupo, un fantasma que ellos mismos habían invocado. Si Ramiro o quien sea que venga detrás encuentra esto, dijo Ricardo, señalando las balas, pensarán que la masacre original no fue un trabajo limpio, pensarán que hubo un enfrentamiento secundario, y que los asesinos originales se quedaron con el botín y se fueron. Esto los obligará a buscar más en el desierto, siguiendo los rastros de esos otros fantasmas. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del desierto. La mente de Ricardo se había convertido en un laberinto de espejos y trampas. Él no solo mataba para proteger el oro, mataba para crear una historia confusa y enredada que los mantuviera alejados del verdadero lugar de la beta. ¿Y dónde estaremos cuando ellos sigan a estos fantasmas?, preguntó Mateo, su voz apenas audible. Ricardo sonrió, una mueca seca que no alcanzaba sus ojos. Estaremos donde siempre hemos estado, hermano, esperando. Pero los pondremos a jugar en nuestro tablero. La codicia es un gran motor, pero el miedo a la traición es mejor combustible. Si creen que hay un tercer partido involucrado, se volverán paranoicos. Empezarán a sospechar de sus propios hombres. Se retiraron del campamento, dejando atrás un escenario cuidadosamente montado, las huellas de un regreso breve, la evidencia de un tiroteo ajeno.
y la promesa de que los verdaderos dueños del oro habían desaparecido sin dejar rastro limpio. Su siguiente posición era una cresta rocosa a casi 1 kilómetro, un punto ciego donde podían observar el valle sin ser vistos, utilizando el terreno escarpado como defensa natural. Mientras trepaban, la arena bajo sus botas crujía, un sonido que en la noche parecía un grito ahogado. Mateo no podía sacarse de la cabeza la imagen de los 9 hombres bebiendo el agua envenenada. No era la crueldad lo que lo perturbaba, era la frialdad logística del acto. Habían convertido un acto desesperado en una estrategia de engaño prolongado. Al llegar a su nuevo puesto, se acomodaron en la sombra de una formación rocosa que parecía un centinela petrificado. El viento trajo consigo un olor tenue, no a muerte, sino a humo de tabaco rancio, señal de que el señuelo de la laguna seca estaba haciendo efecto. Alguien había bebido y había fumado. El juego había comenzado de nuevo. «En unas horas, o quizás al amanecer, tendremos visitas», murmuró Ricardo, ajustando el visor de su fusil, un arma que había sido su compañera más leal desde las campañas del sur. Mateo miró hacia el horizonte, donde las primeras luces grises del alba comenzarían a pintar las dunas. No había alivio en la victoria pasada, solo la necesidad de construir una victoria futura. El tesoro de los Salcedo no era el oro enterrado, era el conocimiento de cómo hacer desaparecer a los hombres que lo buscaban. Eran los fantasmas del desierto y estaban a punto de invitar a cenar a sus próximos invitados. La noche se hizo más profunda, y con ella, la certeza de que el amanecer traería consigo el sonido metálico de la avaricia acercándose a su trampa. El aire se espesó con la promesa de la mañana, una bruma fría que se adhería a la piel como una mortaja húmeda. Mateo se ajustó el poncho, sintiendo el peso de la responsabilidad, una carga más pesada que el fusil Winchester que descansaba sobre sus rodillas. Desde su atalaya, el desierto era un lienzo de tonos sepia y sombras alargadas, un lugar donde la verdad se doblegaba fácilmente ante la necesidad. Sabía que Ricardo, a su lado, sentía el mismo pulso acelerado, no por el miedo, sino por la anticipación del ritual macabro que vendría. Eran depredadores en su propio ecosistema, y el bosquejo de la masacre anterior era solo el prólogo de la advertencia. Pasaron las horas lentas, marcadas por el movimiento silencioso de los escorpiones y el crujido ocasional de la roca bajo el calor incipiente. Ricardo no se movía, era una extensión de la piedra misma, y Mateo aprendió a imitar esa quietud, a dejar que el desierto absorbiera su ansiedad. Había algo casi sagrado en esa espera, una dedicación fanática a la protección de lo que consideraban suyo por derecho de sangre y sufrimiento. El oro no era solo metal, era la promesa de nunca más arrodillarse ante un amo, ni siquiera ante la necesidad. Cerca del mediodía, cuando el sol ya castigaba con furia y el espejismo comenzaba a danzar sobre las dunas, Ricardo levantó una mano enguantada, un gesto que paralizó el mundo. «Allá, vienen por el camino viejo, el que bordea la salina», susurró, y su voz era áspera, como arena fina raspando vidrio. Mateo enfocó su mira a través del telescopio. No eran los hombres que esperaban. No venían con la arrogancia de los buscadores de fortuna que habían caído. Eran pocos, quizás 3 o 4, y se movían con una cautela profesional que gritaba experiencia en terrenos hostiles. Vestían ropas oscuras y llevaban equipo ligero, y lo más revelador, no se dirigían directamente al campamento abandonado. Se dirigían a la cresta, a la posición donde antes habían estado los Salcedo, la posición que ahora ocupaban Ricardo y Mateo. «No creen la historia de los otros», constató Mateo, sintiendo un nudo frío en el estómago. La trampa de las balas falsas había sido demasiado obvia para alguien con verdadero entrenamiento. «No, son mejores, o son más listos», corrigió Ricardo sin alterar el tono. La decepción no era visible, sino una capa más de dureza en su semblante. Han visto el teatro y han decidido que el director debe ser el primer acto a eliminar. Inteligente, nos saltaron el señuelo. El nuevo grupo avanzaba con una sincronía que delataba un pasado compartido, quizá militar, quizá algo peor. Se movían como sombras que conocían el arte de fundirse con el paisaje árido. Ricardo asintió lentamente, un reconocimiento a la calidad de su nueva presa. «El agua del pozo de piedra, hermano. Esa es la única variable que aún no han tocado. El tesoro es la ubicación, pero el precio es el viaje».
La estrategia cambió. Ya no podían esperar a que se acercaran al perímetro. Estos hombres eran demasiado eficientes en su aproximación. Ricardo deslizó un pequeño saco de cuero que contenía una mezcla de polvo fino y seco, extraído de ciertas raíces que solo crecían bajo la protección de los cactus más viejos del desierto. Era un paralizante lento, un veneno que no mataba de inmediato, sino que inducía una parálisis progresiva y una ceguera gradual, simulando los efectos de una insolación extrema o de un agua contaminada por metales pesados. Cuando estén bajo la sombra del peñasco grande, a unos 300 metros de nosotros, lanza esto. No queremos que sepan de dónde vino el golpe. Queremos que piensen que es el desierto cobrando su tributo. Mateo tomó el saco. La ejecución debía ser perfecta. Si fallaba, esos hombres llegarían a su posición antes de que el veneno hiciera efecto, y el enfrentamiento sería desigual, incluso con la ventaja del terreno. Esperaron. El sol se movía lentamente, y el calor se volvía un enemigo palpable. Los tres intrusos se detuvieron justo en el punto señalado, buscando sombra bajo un monolito erosionado. Uno de ellos, el que parecía ser el líder por la forma en que los otros se orientaban hacia él, se arrodilló para revisar un mapa o una brújula. Era el momento. Mateo respiró hondo, contuvo el aire y lanzó el pequeño proyectil de cuero con un movimiento sutil, casi imperceptible, dirigido a caer justo en el centro de la pequeña sombra donde bebían de sus cantimploras personales. El proyectil se deshizo al contacto con la arena caliente, liberando el polvo invisible. 6 minutos después, el líder se irguió de golpe, llevándose una mano al rostro. Su compañero más cercano se giró con preocupación. Hubo un intercambio de palabras breves y tensas. Luego, el líder comenzó a tambalearse, su paso volviéndose errático. Uno de los otros dos sacó un arma, pero no apuntó al desierto. Apuntó a su propio líder, con una expresión de fría traición grabada en el rostro. Lo sabía, siseó Ricardo, el alivio mezclándose con una oscura satisfacción. La codicia siempre genera desconfianza. El líder probablemente tenía el mapa y los otros decidieron que un hombre ciego o enfermo no compartiría el premio. El conflicto estalló, breve y brutal. Pero no fue el enfrentamiento que esperaban los atacantes. Fue la implosión de su propia paranoia. Mientras los dos hombres restantes se enzarzaban en una lucha silenciosa y desesperada por la supremacía y la información, el tercer hombre, el que había mostrado los primeros síntomas, cayó de rodillas, llevándose las manos a los ojos, gritando algo ininteligible contra el sol cegador. Ricardo y Mateo no necesitaron disparar. La naturaleza, asistida por la alquimia oscura de los Salcedo, hizo el trabajo. La lucha terminó con un silencio denso, roto solo por el jadeo del viento. Los dos supervivientes se quedaron inmóviles, uno sobre el otro, probablemente paralizados o muertos por heridas autoinfligidas en medio de la confusión tóxica. El hombre ciego se desvaneció en el suelo, consumido por la toxina lenta. Ricardo observó la escena con una calma espeluznante. No había triunfalismo en su mirada, solo la constatación de un trabajo bien hecho y la certeza de que el ciclo se había cerrado, por ahora. 3 hombres eliminados sin gastar una bala de fusil, dijo Mateo sintiendo que la adrenalina comenzaba a disiparse, dejando un vacío helado. El desierto es un buen cómplice, replicó Ricardo, guardando el saco vacío. Pero no podemos dejar la evidencia. El veneno es sutil, pero no infalible si alguien lo analiza con calma. Y sabemos que alguien vendrá a buscar a estos hombres. Descendieron de la cresta con la misma cautela con la que habían subido. La limpieza fue metódica, casi ritualista. Arrastraron los cuerpos, no al lugar de la primera masacre, sino a un pequeño cañón seco, una grieta que se cerraba sobre sí misma, perfecta para un entierro rápido y anónimo bajo una capa de arena movida por el viento. Las armas y el equipo valioso fueron desmantelados y arrojados a pozos profundos que conocían, lejos de cualquier excavación posterior. Cuando terminaron, el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranjas violentos y púrpuras sangrientos. El desierto parecía haber absorbido la sangre y el engaño, volviendo a su estado de indiferencia primigenia. Se detuvieron al borde del cañón, mirando el sitio donde los 3 hombres habían desaparecido bajo la arena. ¿Y ahora, Ricardo?, preguntó Mateo. La pregunta no era sobre el oro, sino sobre su propia existencia. ¿Cuánto tiempo podrían seguir jugando a ser los fantasmas del desierto?
Ricardo se quitó el sombrero y dejó que el viento le despeinara el cabello canoso. Por primera vez en días, su expresión se suavizó, mostrando una sombra del hombre que había sido antes de la guerra y antes del oro. Ahora, hermano, volvemos a casa. El tesoro de los Salcedo es seguro. Ellos buscaban oro, pero nosotros protegimos algo más valioso, nuestra libertad. Ellos murieron por lo que creían que podían tener. Nosotros vivimos por lo que hemos ganado con nuestro dolor. Regresaron a su humilde refugio, una cueva oculta tras una duna que parecía moverse con el viento. El pequeño alijo de oro, envuelto en cuero y enterrado bajo una piedra que solo ellos podían identificar, permaneció intacto. No era una fortuna para reyes, pero era suficiente para que los hermanos Salcedo nunca más tuvieran que responder ante nadie. Se sentaron en silencio mientras la noche caía, el frío del desierto envolviéndolos. Mateo encendió una pequeña fogata, apenas una luz para ahuyentar la oscuridad total. Ricardo sacó un trozo de carne seca y se lo ofreció a su hermano. Nadie vendrá pronto. La historia que dejamos es demasiado confusa. Unos murieron por agua mala, otros por traición, y los que vinieron después ahora son solo arena. Mateo tomó la carne, sintiendo el sabor áspero y familiar. Miró a su hermano, el hombre que había sido su camarada en las trincheras y ahora era su cómplice en el crimen perfecto. Siempre me pregunté, Ricardo, ¿qué haríamos con todo ese oro? Ricardo sonrió, esa mueca seca que era su firma. Miró las estrellas, un manto inmenso y frío sobre el silencio del desierto de Sechura. Guardarlo, Mateo, guardar el secreto. El oro es la llave, pero el silencio es la cerradura. Y el silencio, hermano, es el tesoro más pesado de todos. Los dos hermanos se quedaron allí, vigilando el fuego menguante, los únicos testigos vivos del infierno que habían desatado y contenido. El desierto guardaba sus secretos con una lealtad implacable, y los Salcedo habían aprendido a imitar su naturaleza. El tesoro seguía enterrado, y su protección había costado 9 vidas, y el alma de 2 hombres que ahora eran, irrevocablemente, los fantasmas de su propia leyenda. El silencio del desierto era su única y eterna recompensa.